venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado. Es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Aquí estoy, Señor, en tu presencia, y sé que están tus ojos mirándome. Dame oídos atentos de discípulo a su maestro. Vengo a ti, mi buen pastor, déjame oírte. Quiero escucharte, Señor, con el alma abierta. Escuchar tu palabra, tu voz, tu llamado en mi vida. Dame un corazón dispuesto al sí, dispuesto a entregarse en libertad, en fe, con audacia, con confianza.
Queridos hermanos, el buen pastor nos reúne y nos convoca en este cuarto domingo de Pascua, donde la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Como nos dijo el Papa Francisco, todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo de reunir a la humanidad dispersa y reconciliarla con Dios. Él nos guiará y nos pide que escuchemos su voz y le sigamos. Con la alegría del Cristo resucitado nos ponemos de pie y recibimos a nuestros celebrantes, Monseñor Eduardo Martín y los presbíteros que los acompañan. Cantamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Jesús resucitado esté ahora y siempre con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es siempre buena noticia. Nos disponemos para recibirla y dejar que toque nuestros corazones. Nos ponemos de pie para recibirla. Podemos tomar asiento. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para hacer la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos se llenaron de alegría, alabaron la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta, contra ellos se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios,
Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Yo, Juan, vi uma enorme multidumbre, impossível de contar, formada por gente de todas as nações, famílias, pueblos e línguas. Estavam de pé ante o trono e delante do Cordeiro, vestidos com túnicas blancas, llevavam palmas em las manos. E um de los ancianos me dijo: estos são os que vêm de la gran tribulação. Ellos han lavado sus vestiduras e las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por isso estão delante del trono de Deus e le rinde culto dia e noite em su templo. El que está sentado en el trono estenderá su carpa sobre ellos. Nunca mais padecerão hambre nem sede, nem serão agobiados por el sol ou el calor, porque el Cordero que está em meio del trono será su pastor e los conducirá hacia los manantiales de agua viva. E Deus secará todas as lágrimas de sus ojos. Palavra de Deus. Jesús se presenta como el buen pastor que conoce a sus ovejas y ellas lo reconocen también. Abramos el corazón y escuchemos su voz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me la has dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Estamos terminando la novena patronal. Mañana, si Dios quiere, ya se festeja aquí en Buen Pastor las fiestas patronales. Y coincide con este cuarto domingo de Pascua, donde la Iglesia en el mundo entero celebra la jornada de oración por las vocaciones. Siempre los papas sacan un mensaje para ayudarnos a vivir esta jornada de oración. Hoy vamos a reflexionar juntos el mensaje del Papa Francisco que nos ayude a entender esta
idea de lo que es la vocación. El Papa comienza diciendo que estamos llamados a ser protagonistas de la misión de la Iglesia. La sinodalidad, el caminar juntos, es una vocación fundamental para la Iglesia. Debemos cuidarnos de esa mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando protagonistas a los primeros y ejecutores a los segundos. Esta idea de que la Iglesia es de los curas y que los laicos son solamente ejecutores de lo que deciden. Gracias a Dios, con esta mentalidad de sinodalidad, este caminar juntos nos invita a entender que desde el bautismo somos todos partes de la Iglesia y la vocación primera es a la santidad. Continúa el Papa, llamados a ser custodios unos de otros y de la creación. La vocación no tiene que entenderse en sentido estricto, refiriéndola solo a aquellos que siguen al Señor en el camino de una consagración particular. Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo. Estamos llamados a ser custodios unos de otros. Custodiar la vida propia, custodiar la vida del hermano, custodiar los padres, la vida de sus hijos. Custodiar es el verbo y es el camino de San José, de la Virgen, es el camino de la Iglesia toda. Sigue el Papa, llamados a escoger la mirada de Dios. Y nos trae una reflexión de Miguel Ángel. Dice que todo bloque de piedra tiene en su interior una estatua y la tarea del escultor es solamente descubrirla. Y el Papa nos dice que la mirada del artista es así, cuánto más será la mirada de Dios, que en aquella joven de Nazaret vio a la Madre de Dios. En el pescador Simón vio a Pedro, la roca donde edificaría su iglesia. En el publicano Leví reconoció al apóstol y evangelista Mateo. En Saulo, duro perseguidor de los cristianos, vio a Pablo, el apóstol de los gentiles. Su mirada de amor siempre nos alcanza, nos conmueve, nos libera, nos transforma. La mirada de Jesús nos hace nuevos. La vocación que tenemos todos es justamente a ser santos, a dejarnos mirar por Jesús, por ese amor incondicional que nos renueva, que nos hace nuevas personas, como recién decía el Papa, a la Virgen, a Pedro, a los pecadores. La dinámica de la vocación, somos alcanzados por ese Dios que nos ama, nos mira y nos llama. Continúa el Papa, no solo basta con dejarse mirar, sino que esa mirada de amor necesita una respuesta. La mirada amorosa y creativa de Dios nos ha alcanzado de una manera totalmente nueva en Jesús. Cuando acogemos esta mirada, nuestra vida cambia. Todo se vuelve diálogo vocacional entre nosotros y el Señor. Ese diálogo vocacional entre Dios y cada uno de nosotros también se tiene que volver diálogo entre nosotros, formando la comunidad cristiana, formando nuestros grupos parroquiales, formando la vida en nuestra sociedad. Convocados para edificar un mundo fraterno. Como cristianos, no solo somos llamados, es decir, interpelados, sino que también somos convocados. El misterio de la Iglesia es la coexistencia armónica de las diferencias. La maravilla que solamente el Espíritu Santo puede lograr. De la diversidad generar la unidad. Como los apóstoles, que estaban todos íntimamente unidos con la Virgen, y ese fuego de Pentecostés los envía, cada uno distinto, pero en una sola iglesia. Se trata de realizar siempre el sueño de Dios. El proyecto de la fraternidad de Jesús está en el corazón y por eso la súplica de Jesús, que todos sean uno. Esa es nuestra misión, lograr en la diversidad la unidad de la Iglesia. Termina el Papa, recemos para que el pueblo de Dios, en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, responda cada vez más a esta llamada
Invoquemos la luz del Espíritu Santo para que cada uno y cada una de nosotros pueda encontrar su propio lugar y darse para la Iglesia y para el mundo. Recemos a la Virgen, ella que es Madre de todos, ella que fue la llamada, la mirada de ternura por excelencia, que nos regale la gracia de descubrir, de sentirnos llamados, cada uno a su misión específica. Será la vida consagrada, será la vida religiosa, será la vida matrimonial. Lo que importa es que todos estamos llamados a ser santos. Que la Virgen, Madre de las vocaciones, nos regale muchas y santas vocaciones para nuestra iglesia en Rosario. Que así sea. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Dios siempre escucha nuestra oración. Dirijámonos a Él con fe. Agradezcamos tanta bondad y ternura de Dios y digamos: Señor, danos la gracia de siempre reconocer tu voz. Te pedimos por la Iglesia, para que no falten en ella las vocaciones que hagan latir con la vida de Cristo el corazón de la humanidad. Oremos. Te pedimos por el Papa, nuestro obispo Eduardo, y los sacerdotes, para que a tu imagen y semejanza sean buenos pastores de las comunidades que les confías. Oremos. Te pedimos por la vida consagrada, para que viviendo en fraternidad anuncien con alegría a Jesús resucitado. Oremos. Señor, dame la gracia de conocer siempre tu voz. Por las familias cristianas, para que sean iglesia doméstica donde nazcan y crezcan futuras vocaciones para la Iglesia universal. Oremos. Señor, danos la gracia de reconocer siempre tu voz.
Te pedimos por la paz mundial, para que, comprometidos con nuestros hermanos, podamos ser artesanos de la paz. Oremos. Señor, danos la gracia de conocer siempre tu voz. Cada una y cada uno pueda escuchar la voz del buen pastor, encontrando su propio lugar, dando lo mejor de sí mismo en este gran desafío a responder a la vocación que somos llamados. Oremos. Señor, danos la gracia de reconocer siempre. Escucha, Padre bueno, las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. El buen pastor nos reúne para darnos sus palabras de vida eterna y la fuerza para cumplirlas. ¿Y qué le presentamos nosotros? Acercamos las ofrendas cantando. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor.
que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por los que rezamos esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos en verdad hijos de Dios, digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo resucitado, nos damos la paz. Este es Jesús, el buen pastor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Precisamente ahora, el buen pastor nos ofrece su cuerpo y sangre. Que esta comunión nos fortalezca y anime a perseverar con entusiasmo sobre sus pasos. Nos acercamos a comulgar cantando. Circunstancias
Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sabiéndonos guiado por el buen pastor, podemos ir en paz. Con alegría de habernos encontrado con Jesús resucitado y escuchando su voz, los invitamos a seguir acompañándonos en la vigilia del Buen Pastor. Nos despedimos cantando. Y Ángel es una persona a la cual conozco, que trabaja hace muchísimo tiempo en la pastoral penitenciaria, no solamente en la cárcel, la más grande de aquí de la región, sino también dando charlas a grupos en parroquias o también en algunos lugares como escuelas, hablando de lo que implica el acompañamiento, la pastoral de la escucha que se llama, que él ejercita, la pastoral de la escucha con los llamados reos, ¿no?, que están en la cárcel. Y me contó un testimonio de que hace un tiempo atrás, hace un tiempo ya bastante largo, hubo aquí en Rosario un evento donde una persona fue procesada y condenada por crímenes horrendos relacionados al narcotráfico, ¿no? Esto que está muy en boga aquí en la ciudad, lamentablemente. Y entonces me contó que después de eso, que fue muy publicado en los medios de comunicación, cuando iba a las charlas, incluso en parroquias, la gente le decía, bueno, a ver, Ángel, está bien lo de la pastoral de la escucha, lo del acompañamiento, lo de la pastoral penitenciaria, pero a ese nivel de tener que acompañar a tipos como ese que cometieron esos crímenes abominables. Y entonces la respuesta de Ángel es siempre la misma, o sea,
los crímenes pueden ser horrendos y espantosos, pero la sangre de Cristo se ha derramado por todos y para todos, y por eso mismo todos tienen capacidad de conversión, todos tienen capacidad de volver a Dios. Que limitar justamente la misericordia o el amor de Dios a algunos porque tienen pecados menos graves sería como no reconocer el corazón misericordioso de Dios. Bueno, y esto mientras me lo contaba me hizo plantear también cómo es nuestra actitud ante nuestro propio pecado y también ante los defectos y pecados ajenos, si tenemos la misma mirada, la misma actitud de Dios para con ellos. Pensemos un poco en esto y oremos también por los que trabajan en la pastoral penitenciaria y por los que trabajan en la pastoral de la escucha, y que esto nos ayude a ampliar nuestros horizontes de vida. Paz y bien.